Verdú, catedrático de Medicina Forense de Valencia, de la Universidad de Valencia, hiciera esta exposición por un pequeño y pasajero problema de salud. Él pidió para no estar, y entonces, en vez de tener 2 expositores, como teníamos previsto, vamos a tener uno solo, que es el doctor Juan Manuel González Rossi. Él es un conocido de nuestra cátedra porque ya ha participado en otros ateneos. Si bien es docente de Derecho Penal en la UDELAR, el doctor González Rossi, bastante todoterreno, lo que en medicina llamaríamos generalista, y aparte es también conocido en la profesión médica porque es asesor letrado del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay. Pero en realidad que no vino acá en ese carácter, sino como académico y estudioso del derecho. Nuestra intención es, en el medio de un debate que hay en la sociedad, en el Parlamento, también en la academia, sobre un proyecto de ley que está a estudio de una comisión de reglamentación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que ha presentado y defendido el doctor Ope Pasquet Iribarne, diputado por Montevideo, y que ha generado, como era de esperar, una polémica importante en todos esos sectores que mencioné. En ese contexto se promulgó la ley española, la ley orgánica de la eutanasia. Entonces a nosotros nos parecía muy oportuno, desde el punto de vista del derecho comparado y de las distintas visiones que puede haber en distintas sociedades, comentar aquí esa norma. Y entonces la idea es que el doctor González Rossi haga una exposición inicial sobre la norma y los aspectos que él entienda fundamentales, y luego hacer un debate absolutamente libre, un intercambio, un diálogo entre los presentes, con el talante que caracteriza que nuestros ateneos, que consisten en discutir frontalmente todos los aspectos que haya que discutir, en una perspectiva de respeto por la opinión ajena, por los valores ajenos, y por las perspectivas diversas que pueda haber en todos los temas, y en especial en este tema. Así que yo sin más le daría la palabra, no sé si la profesora agregada, María Barcia, que es la coordinadora de la Unidad Académica de Bioética, también quiere hacer una introducción, o se va a guardar más para el final o para el medio. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les pido disculpas porque recién pude arreglar el audio, que no sé qué le pasaba, que estaba mal. Bueno, muchísimas gracias por la participación, a Hugo por la organización de todo este evento, en conjunto de invitarnos a organizarlo. Totalmente actual el tema, y esperemos que esto dé para poder reflexionar sobre este tema que también en el Uruguay se pone sobre el tapete, y poder intercambiar y conocer la experiencia de España y lo que esto implica. También agradecemos al doctor González Rossi por aceptar la invitación y por la exposición que vamos a tener, y después capaz que las consideraciones más de la disciplina las dejamos para el final, Hugo, ¿te parece? Bien, perfecto. Yo estoy Juan Manuel González, que no sé si volvió a entrar ya porque había tenido un problema de conectividad. Sí, estoy Hugo. Bueno, Juan, no sé si nos escuchaste, pero te elogiamos mucho, así que ahora va a pasar a tener que estar a la altura. Los escuché.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Hugo y a todo el equipo por la invitación. Y gracias a los que se conectaron a escucharme y a debatir un poco sobre este tema que es tan interesante y tan actual. Hugo, si me permitís, mi idea era compartir una presentación para usarla como guía y ir siguiendo de ahí. Sí, perfecto. Me invitás. Creo que la anfitriona es Frances Borges, creo. Sí, hola, ¿cómo están? Y ya estás como para compartir. Bueno, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los A ver, participantes. pará. Eh, a ver, fíjate ahí. Bien. Ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien. Como un poco adelantaba Hugo en la introducción, que la primera parte me la perdí, pero sé que estaba hablando de eso, España aprueba el 24 de marzo pasado la Ley Orgánica 3 del 21, que tiene un periodo de vacancia de 3 meses, y va a entrar en vigencia el 25 de junio de este año. Me parece importante este punto, y es que lo que se regula en esta ley y lo que se legaliza, de alguna manera, es la eutanasia, pero en un concepto, no sé si llamarlo restringido, pero sí actual. Durante muchísimo tiempo se ha calificado, sobre todo por la doctrina, o se han hecho clasificaciones en los tipos de eutanasia, ¿no? Activa y pasiva, directa e indirecta. Acá toda esta reglamentación está acotada a lo que se conoce, a lo que desde el derecho penal y la bioética unánimemente se define como eutanasia, que es la activa y la directa, ¿no? Entonces, se deja fuera todo tipo de eutanasia pasiva o por omisión, y se deja fuera también la eutanasia indirecta, es decir, aquella en la que se realiza un determinado tratamiento que no tiene como efecto principal producir la muerte, pero sí que la acelera como efecto necesario. Una aclaración primero. A ver, la ley, por supuesto que no es demasiado larga para ley, pero sí para esta exposición. Es compleja, entonces de algún modo lo que voy a intentar hacer, también por lo acotado del tiempo, es una presentación un poco más amena del texto de la ley y buscando resaltar los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con plazos, que por supuesto que son importantes, y más acá, he intentado dejarlo un poco de lado para facilitar la comprensión primaria. Entre las principales características que tiene esta ley de regulación de la eutanasia, sabemos que hay otras en otros países. Se regula el derecho de toda persona que cumple ciertas condiciones a recibir la ayuda necesaria para morir, y también el procedimiento que tiene que seguirse y las garantías que se tienen que observar. Se crea una comisión de garantía y evaluación en cada comunidad autónoma en España, y también en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Se crea la figura de un médico responsable y un médico consultor, ¿no? El médico responsable va a ser el médico tratante, el que está frente al paciente, el que le recaba el consentimiento, el que le explica los tratamientos alternativos, a lo que puede acceder, y el médico consultor va a ser el que en determinado momento del procedimiento que regula la ley va a dar su dictamen, favorable o no. Un dictamen necesario, y evidentemente que en caso de que no lo dé, vamos a ver, pero es un dictamen necesario. Se instaura un sistema de confidencialidad y objetividad. Acá la ley crea lo que llama un documento primero
y un documento segundo, un documento en el que están los datos identificatorios del paciente, del médico, del que haya actuado en el lugar del paciente, ya veremos según el caso, del médico consultor también, y un documento segundo en el que se consignan datos de lo que se llama el contexto eutanásico, de la manifestación de la voluntad y del procedimiento. Son documentos separados y justamente por la mecánica que prevé la ley en el procedimiento, lo que buscan es garantizar que las decisiones de todos los que están llamados a decidir acá sean objetivas y además proteger la confidencialidad. Se prevén dos modalidades de ayuda para morir, ¿no? Entonces está la de la administración directa, que va a ser el médico tratante, el médico responsable, y la del suministro, la que se le va a prescribir, a indicar la sustancia al paciente para que se la autoadministre. Se contempla entonces el consentimiento brindado en forma anticipada. En ciertos casos, el paciente está habilitado para, en un documento de instrucciones previas, dejar esta previsión. Esto es algo importante, en el sentido de que no en todas las regulaciones de la eutanasia aparece. Los requisitos que necesita el paciente, la persona que quiere solicitar la ayuda para morir. Hay requisitos personales, se requiere la mayoría de edad, que esté consciente al momento de la solicitud. Esto es importante, que es al momento de la solicitud, o sea, en el caso de el que lo hace en forma previa, está consciente al momento en que lo hace, evidentemente. Tiene que ser nacionalidad española o tener una residencia legal o certificado de empadronamiento de no menos de 12 meses. Hay requisitos documentales, que tiene que presentarse por escrito toda la información que tiene que ver con el proceso médico, las diferentes alternativas que tiene el paciente para ser tratado, y tiene que estar incluida en esas alternativas, evidentemente, la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Requisitos de manifestación de voluntad. Se requiere acá que el paciente haga 2 solicitudes por escrito, con una distancia de 15 días entre una y la otra, y esa distancia de 15 días es un periodo que puede ser evaluado. La ley le da margen al médico tratante, al médico responsable, para que ese periodo sea menor en función de las particularidades del caso, de las particularidades clínicas. El documento tiene que estar fechado y firmado delante del médico responsable. Requisito de contexto eutanásico. La persona tiene que sufrir una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, que sea imposibilitante y que la persona considere incompatible con su dignidad personal. Esto es un aspecto para mí muy importante, que lo voy a resaltar al final. El consentimiento informado, lógicamente. La persona tiene que prestar el consentimiento previamente a recibir la ayuda para morir. Y hay una excepción en estos casos al consentimiento y a la manifestación de voluntad, que es en el caso de voluntad anticipada, ¿no? Cuando la persona no se halla en condiciones de expresar libremente ni de brindar su consentimiento informado, por una situación que la ley reconoce como de incapacidad de hecho. Son estos casos de testamento vital, voluntades anticipadas. En ese caso se puede designar a otra persona o ya dejarlo previsto que frente a determinado escenario se solicita la ayuda para morir. El procedimiento que prevé la ley. Yo lo armé, de forma de verlo un poco más claro, lo armé así como decir, el procedimiento sin obstáculos, porque bueno, la ley va regulando cada paso, qué pasa si está la conformidad o si no está. El procedimiento sin obstáculos, en el sentido de, bueno, si sale todo bien, si todos los requisitos están cumplidos y en la consideración unánime de los profesionales que tienen que entender, es el siguiente. En la primera solicitud, el médico responsable hace con el paciente un proceso deliberativo, donde le explica el diagnóstico, le explica las consecuencias y le informa sobre las posibilidades terapéuticas. A los 15 días o menos, dependiendo si se consideró justificado o no que se reduzca ese plazo, se retoma, en caso de estar una segunda solicitud, evidentemente se retoma el proceso deliberativo por parte del médico,
para, dice la ley, despejar dudas o ampliar algo de información a requerimiento del paciente. Una vez eso, se recaba nuevamente la decisión de continuar por parte del paciente, eso lo tiene que hacer el médico responsable, y esa conformidad se recoge en el consentimiento informado. Es en esa oportunidad donde el médico responsable tiene que elaborar un informe dirigido al médico consultor. Ese médico consultor tiene que ser un médico de la especialidad de las afecciones, los padecimientos que tiene ese paciente. Con la conformidad, el informe del médico consultor evidentemente tiene que contener toda la información que tiene que ver con el contexto eutanásico, con los padecimientos y con el consentimiento informado. Lo que venía a hacer el médico consultor en este caso es cotejar y cerciorarse de que toda esa, a través del informe, de que toda esa documentación sea la que exige la ley y que se estén cumpliendo, evidentemente, todos los requisitos. El médico consultor entonces puede dar su conformidad, y en este caso lo comunica el médico responsable lo comunica a la Comisión de Garantía y Evaluación. La Comisión de Garantía y Evaluación, que esto, como lo decía al principio, es una comisión por cada comunidad autónoma, y va a haber una comisión también en Ceuta y en Melilla, son comisiones de 7 miembros. La comisión delega en 2 de sus miembros, un médico y un jurista, para que se pronuncie. Si lo hacen favorablemente, esa resolución ya es suficiente para que el médico proceda a brindar la ayuda para morir. Puede haber denegaciones. Entonces, hasta ahí el procedimiento liso y sin obstáculos. Puede haber denegaciones, varias. Puede haber denegación por el médico responsable, que es el tratante. Puede denegar la solicitud, siempre lo va a tener que hacer en forma fundada, y dentro de los primeros 10 días de la solicitud, ahí se me escapó un plazo que yo no quería poner. Cuando el médico responsable deniegue la solicitud, con independencia de que se haya formulado o no una reclamación contra esta denegación, el médico está obligado a enviar lo que llamamos al principio documento primero y documento segundo a la comisión. El documento segundo, que siempre incluye la fecha de la muerte y el procedimiento que se realizó, en estos casos evidentemente no va a haber fecha de la muerte porque no se practicó la ayuda para morir. Puede que quien deniegue la solicitud sea el médico consultor. En este caso va a emitir un informe favorable y el médico responsable no va a poder seguir adelante en ese proceso. Evidentemente ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades que tiene el paciente frente a cada una de estas negaciones. Puede que los delegados de la comisión, aquel médico y aquel jurista en el que la comisión de evaluación y garantía había delegado, se pronuncien desfavorablemente porque entienden que no están cumplidos los requisitos, y puede que la propia comisión, cuando el médico responsable eleva el informe, se pronuncie en forma desfavorable también. Vamos a ver entonces cuáles son las posibilidades que tiene el paciente, el solicitante, frente a los diferentes tipos de denegatoria. Contra la denegación del médico tratante, la persona puede presentar una reclamación a la Comisión de Garantía y Evaluación, y es obligación, esto es importante, lo marca la ley, es obligación del médico informarle a la persona que cuenta con esta posibilidad de no quedarse simplemente con su negativa y de recurrir ante la Comisión de Garantía y Evaluación. Contra la denegación del médico consultor ocurre lo mismo. La persona tiene derecho a reclamar ante la comisión. Contra la denegación por parte de los delegados de la comisión, aquel médico y aquel jurista, el paciente reclama ante la propia comisión, que ahora va a decidir sin la participación de esos 2 miembros, evidentemente porque ya se pronunciaron, ya prejuzgaron. Y contra la denegación de la comisión, esto es importante, y tiene que ver con la naturaleza jurídica de este órgano que se crea, se puede acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, como si fuera un acto administrativo, se puede pelear la regularidad de ese acto en la justicia y obtener una revocación de esa decisión. La ley ordena que se haga un control a posteriori en todos los casos, es dentro de los 2 meses de que se brindó la ayuda para morir a la persona, al solicitante, la comisión tiene que verificar que se haya cumplido con todos los pasos que indica el procedimiento que está previsto en la ley. El tratamiento jurídico penal de este asunto. Hasta ahora, en el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal español, se conocía solamente la figura del homicidio a petición con una pena rebajada. Entonces, la ley orgánica de regulación de la eutanasia lo que viene a hacer es una modificación en el Código Penal, donde le hace una pequeña modificación al numeral 4, al que yo refería recién, y crea un numeral 5. El numeral 4 queda redactado de esta manera: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en 1 a 2 grados. Y el numeral 5 es el que agrega: no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona, cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Bien. Algunas decisiones importantes que tomó entonces el legislador en esta regulación, que por lo menos a mí me parecen importantes, y que también son algunas, porque hay muchas importantes, o tal vez todas sean importantes, pero muchas de ellas están presentes en todas las legislaciones sobre eutanasia, como por ejemplo que el paciente puede declinar su consentimiento hasta el último momento. No lo relevé acá, no porque no sea importante, sino porque me parece que no particulariza esta ley en sí. La primera creo que es la decisión más importante de todas que toma esta ley, y cuando digo que es la decisión más importante, quiero aclarar que la consideración de importante la hago desde un punto de vista formal y normativo, si se quiere, y no desde un punto de vista valorativo. Es decir, la hago desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el derecho, con la compatibilidad y con la coherencia sistemática necesaria que tiene que tener una norma jurídica, pero no en cuanto al fondo del asunto, si esto está bien o mal que se regule, que se permita, que se declare o que no se declare. Entonces, esta primera decisión es el reconocimiento de un derecho. Dentro de todas las soluciones que pueden escogerse para que quien practica la eutanasia quede a resguardo de una sanción penal, esta es, si se quiere, la más completa. Es decir, al resultado no sanción penal por una conducta se puede llegar de muchas maneras. Se puede llegar por entender que no hay necesidad de pena, se puede llegar por entender que no hay merecimiento de pena, que la conducta no es reprochable penalmente. Se puede llegar a través de, como tenemos acá reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, una causa de impunidad, que puede ser una excusa absolutoria, o bueno, la posibilidad del perdón judicial, que prevé nuestro código también. Se puede llegar a través de la creación de una causa de justificación, como es la legítima defensa, como es el estado de necesidad, y más o menos en esa línea venía el proyecto de ley que está en este momento a estudio en nuestro Parlamento. Pero yo digo entonces que esta es la más completa porque es la que dice, la que lo deja más lejos al delito, porque reconoce la existencia de un derecho. Es decir, no se pronuncia ya
sobre que no le va a imputar responsabilidad penal, sino que lejos de eso reconoce un derecho a quien en aquella concepción sería la víctima. Y esto tiene muchas proyecciones, ¿no? Hay una frase que en el comienzo de la ley, en la presentación de la ley, la copié acá porque me parece que es muy ilustrativa, dice: no basta con despenalizar, eso dejaría a las personas protegidas. Justamente el reconocer la existencia de un derecho implica, se proyecta en un montón de otras soluciones. La primera de ellas es la exigibilidad. Una cosa es decir que el que practique una eutanasia no va a ser penalmente responsable o no se le va a aplicar una sanción, aunque capaz que sea. Y otra cosa es decir que tiene un derecho, y por lo tanto si tiene un derecho lo puede exigir. Y si lo puede exigir, alguien tiene la obligación de brindárselo. En este caso la ley prevé las dos caras de esta moneda y se obliga a brindárselo a toda aquella persona que lo solicite. El acceso universal. Acá con la excepción de que no se prevé especialmente lo que ocurre con el consentimiento presunto, ¿no? Es decir, aquel que no hizo un testamento, ni dejó una instrucción, pero se encuentra en esa situación, bueno, eso no está previsto, y tampoco está prevista la situación de los menores de edad en la ley. Pero sí prevé el acceso universal para todos los demás, todas las demás personas, y en igualdad de condiciones. En realidad lo que viene a decir la ley es a incluir este tipo de tratamiento, de prestación en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y a ordenar que se va a financiar de manera con los fondos públicos. Entonces, eso, de alguna manera, para asegurar que van a poder acceder todos, los que estén en el sistema de salud público y los que estén en el privado y en el público también. Previsión de objeción de conciencia, evidentemente es un punto importante. Se deja la previsión de que los médicos que entiendan que va contra su libertad de pensamiento ejercer este tipo de prestación, tienen la posibilidad de manifestar la objeción de conciencia, y a tales efectos la ley ordena la creación de un registro para que la objeción de conciencia sea manifestada en forma anticipada. Este punto es muy importante para mí, el margen para la apreciación subjetiva del paciente. Además de todos los requisitos objetivos, la ley, creo que un acierto que tiene es que hace un capítulo de definiciones con mucha precisión, que me pareció un poco innecesario traerlo acá porque lo iba a copiar exactamente como estaba, pero me parece muy bueno que están las definiciones de toda la terminología de esta ley. Y decía que entonces que hay un margen para la apreciación subjetiva del paciente. Es decir, más allá de todos los requisitos objetivos que deben cumplirse para que la persona pueda solicitar la ayuda para morir, entre tales requisitos uno es subjetivo, y en diferentes pasajes de la regulación la norma lo dice de diferentes maneras, con diferentes palabras. Yo traje esta colección: intolerable para quien lo padece, en el sentido de que, bueno, hay un margen de apreciación subjetiva, y que lo tolerable o intolerable del sufrimiento, del padecimiento, es más allá de lo objetivo, que tiene que estar constatado, evidentemente. Pero lo que tiene que ver con la tolerancia a ese padecimiento, a ese sufrimiento, es del paciente. De vuelta, al margen de lo objetivo, que evidentemente tiene que estar, y tiene que estar constatado, y todo en los términos específicos y las definiciones específicas que da la norma. La instauración de un sistema de garantías en doble dirección, porque el sistema de garantías, por un lado, va a buscar evitar los abusos al ejercicio de este derecho. Entonces va a tener que estar la conformidad del médico responsable, el tratante, va a tener que estar la conformidad del consultor, y va a tener que estar la conformidad de la comisión, para que si no están dados los requisitos, no pueda prosperar, no se le pueda brindar a la persona la ayuda para morir.
Pero también está la garantía para casos de retaseo, es decir, con aquello que yo mencionaba de la vía impugnativa, para que se pueda controlar las diferentes denegatorias. El reconocimiento de autonomía también en la forma. La ley no solamente que toda la regulación de la eutanasia se enmarca en un contexto de respetar la autonomía y la dignidad y otras cosas del paciente, también acá se prevé que hay que respetar la autonomía del paciente en cuanto a la forma en la que va a acceder a esa ayuda para morir, siempre y cuando el paciente esté en condiciones de elegir. Se plantea también la prohibición de conflictos de interés. La ley hace una prohibición especial para dejar por fuera de todo el procedimiento la participación de profesionales. Dice la ley que puedan tener un conflicto de interés, en este caso al tomar la decisión, o que se vean beneficiados en caso de dispensar la ayuda para morir. Me parece que es lo mismo, que en realidad si se ven beneficiados, eso también terminaría siendo un conflicto de interés. La ley no define qué es el conflicto de interés, pero bueno, lo explicita. Me faltaban algunas reflexiones antes de esto. Respecto a esto del conflicto de interés. Sí, decía que, entonces, la ley no define qué es el conflicto de interés, pero deja por fuera a todas aquellas personas que puedan tener un interés a favor o en contra de que el paciente acceda a esto. En definitiva, todo se enmarca en la voluntad de la ley de obtener la conformidad y la voluntad de la persona que va a solicitar la ayuda para morir de la forma más libre y desprovista de cualquier tipo de presiones externas que puedan existir. Intenté en esta presentación sintetizar en un tiempo acotado, tal vez un poco rápido, lo que entiendo que son los principales aspectos de esta ley y las decisiones que, no sé si llamar que salen de lo común, pero que no se repiten en todas las leyes que vienen a regular este instituto. Por supuesto que hay un montón de cosas más a tener en cuenta, pero me pareció que podía resultar un poco exceso de información inicial como para dar el puntapié a un debate y a un intercambio que un poco fue lo que me plantearon. Así que bueno, básicamente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muy ilustrativo para quienes no conocíamos en profundidad y muy bueno el análisis porque tiene mucho que ver con la etapa capaz de la discusión en la que estamos nosotros, que en general planteamos si esto es un derecho de la persona o si se debe considerar como algo que debería ser inimputable. Entonces, eso hace que sea diferente en la discusión y lo que uno pueda reclamar, ¿no? Lo que las personas. Si les parece, podemos abrir, si estás de acuerdo, Hugo, un debate. A mí me gustaría antes comentar cuál es en general el marco desde el cual en bioética, en la unidad de bioética, hemos abordado este tema, que tiene que ver con algunas cosas generales que capaz que nos pueden servir para la discusión. Lo primero es pensar que siempre quien está del otro lado tiene algo de razón y algo puede aportar, ¿no? Y no plantearlo como una dicotomía o como una cosa u otra, ¿no? Sino que entender en una sociedad plural cómo poder transitar estos caminos sin pasar por autoritarios, ¿no? Entonces, siempre en bioética nosotros planteamos y reconocemos la dignidad intrínseca de la persona, ¿no? La reconocemos como un fin en sí mismo y nunca la consideraríamos como un medio. Entonces, en esto reconocemos la autonomía de la persona. Lo que hay que ver es hasta dónde nosotros permitimos, porque la autonomía la tenemos limitada en muchos aspectos, hasta dónde nosotros vamos a reconocer esta autonomía y a permitir que se ejerza y que se desarrolle. Y lo otro es ubicar esto en esto que plantea de la cortina de las éticas de máximos y de mínimos, ¿no?
nosotros consideramos que cuanto más amplias y más garantizadas estén los mínimos, menos conflictos va a haber cuando se planteen los máximos, porque quien da sustento a los máximos relacionados con la felicidad son los mínimos que están relacionados con la justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros derechos garantizados y hay un Estado presente que nos va a proteger y a garantizar nuestros derechos, es mucho más viable este tipo de debates, ¿no? Entonces, si les parece, desde esto que les quería presentar, que es en lo que por lo menos en la unidad de bioética hemos podido acordar. Capaz que en otras cosas no, pero en esto hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y la misma diversidad que se puede expresar ahora o en la sociedad la tenemos nosotros representada en la interna. Hay más compañeros que, por supuesto, que podrán dar sus planteos ahora y sus visiones. No sé, Hugo, si vos querés hablar ahora o hacemos una lista. Van pidiendo la mano, nos vamos organizando para hacer los planteos a Juan Manuel. Sí, sí, capaz que pueden pedir la palabra o con la manito, y María los va ordenando. Bueno, por ahora no hay nadie que quiera hacer una intervención. No quedaron dudas, fue todo muy clarito. Horacio. Yo rompo el hielo. Tengo una pregunta que es muy fuera de lugar, capaz, porque es quizás un poco tecnológica o relacionada con la posibilidad de la tecnología que está hoy disponible en Uruguay. Y tiene que ver con lo siguiente. Una cosa que me llama la atención es que la comunicación entre los médicos y las comisiones, como está planteado ahí en la ley española que presentaron, muchas gracias por eso, ocurra a través de informes y que no haya una clara mención a la historia clínica de la persona. Porque me parece que ahí puede haber también un mecanismo extra de tranquilidad, digamos, de tener, por ejemplo, el médico, que asegurarle al médico que consulta o que es consultado, no me acuerdo el nombre exacto que le daban para ese médico, asegurarle que va a poder acceder a la historia clínica. Eso me parece que puede ser algo bueno en un contexto donde se está decidiendo y me parece que es muy importante conocer cuál ha sido la calidad de la atención que ha recibido la persona. Inclusive, no solamente para dictaminar que el estado ese es irreversible, sino simplemente saber qué enfermedad realmente, si hicieron esfuerzos para conocer qué enfermedad tenía esa persona, o es una persona que llega a esa situación por una falla importante del sistema de atención y es una situación, digamos que forzada en ese sentido. No sé, se me ocurre que esa es una cuestión que me parece importante en algún momento discutir. Gracias. ¿Contesto directamente? Sí, sí. Bueno, le agradezco a Horacio la pregunta, porque bueno, permite hacer zoom en algunos de los puntos que por ahí, si me ponía a leer o a compartir todos los documentos o los requisitos de cada uno de estos pasajes, se hacía un poco engorroso, pero evidentemente son muy importantes, son fundamentales. Una parte de la pregunta. La segunda, evidentemente, dará sus resultados y dará mucho que hablar a partir de la práctica. Las comisiones estas de garantía y evaluación también tienen entre sus cometidos no solamente el contralor de estos procedimientos, sino además una función consultiva, es decir, cualquier duda que vaya surgiendo le pueden consultar, y una función de revisión, a los efectos de que una vez puesto en práctica, esta comisión va a poder estar sugiriendo
posibilidades de cambios y de mejoras. Respecto entonces a la primera parte de la pregunta, estos informes tienen que ir con la documentación respaldante necesariamente, con tanto el médico consultor como los miembros designados de la Comisión de Garantía y Evaluación tienen tienen garantizado el acceso a la historia clínica del paciente, para poder conocer en detalle toda la información, evidentemente. Así como tienen garantizado el acceso, tienen también una norma que les obliga a mantener la confidencialidad. Así que digo, por ese lado, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la documentación y el acceso, es pleno. Ya después, en qué medida esos profesionales podrán avanzar y entrar a conocer realmente de del tratamiento que el sistema le dio a ese paciente de un tiempo a esta parte o durante toda su vida, me parece que es algo que seguramente la práctica ponga a la vista las deficiencias si las tiene o las virtudes, ¿no? No sé si más o menos fui por ahí. Horacio, ¿querías decir algo más? Carlitos, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante y en realidad más que una pregunta es una reflexión que también ha pasado acá en Uruguay, ¿no? Que muchas veces para que se considere estos temas que son en algún momento socialmente dilemáticos y donde se requiere consenso, muchas veces para que se reconozca como un derecho, se comienzan o la forma en que tienen para lograrlo es a través de un sistema como que podemos llamar casi burocrático, ¿no? Donde existen muchos pasos, donde hay mucha necesidad de justificar lo que el médico realiza, como para poder lograr garantizarle a esa persona ese derecho. Acá, por ejemplo, en Uruguay, el ejemplo más claro es la interrupción voluntaria del embarazo, en el cual se tiene una serie de procesos, de pasos, que en realidad fueron acordados socialmente para que esa ley así garantice ese derecho a las mujeres. Entonces acá me parece que es un paso muy importante la ley, es un paso muy importante también reconocerlo como un derecho, como decía Marianela, y que nosotros lo hemos trabajado el año pasado en la unidad de bioética bastante, por esa importancia de considerarlo un derecho de las personas, como también el respeto de la autonomía de la persona en todos los ciclos vitales y en todos los momentos de la vida, pero me quedo pensando esta necesidad, ¿no?, de generar como todo este sistema de, por ejemplo, de tener consultantes, de tener que dar informes, de tener que justificar un acto que tendría que ser visto o que tendría que ser considerado en la relación clínica, ¿no? Entre la persona que está solicitando la eutanasia y un profesional de su confianza que lo conozca, que conozca su historia de vida y que conozca la enfermedad y que conozca el diagnóstico y todas las consideraciones que sean necesarias, y que en esa relación clínica se pueda garantizar este derecho de poder ponerle fin a la vida cuando la persona así lo haya decidido, sin necesidad de tener que hacer dar tantos pasos o de justificar tanto. Entonces es como una reflexión, ¿no? Es como la necesidad que tenemos de hacer estas cosas para que socialmente se pueda llegar a un consenso o a un mínimo o garantizarlo en una ley. Y que puede también, en algunos casos, dificultar a muchas personas su acceso. Entonces, a veces todos estos pasos hacen que no todos puedan acceder y que no todos puedan darlos, y que puedan quedar gente por el camino sin poder realmente gozar de este derecho. Entonces me parece que mi reflexión va por la implementación, por la práctica, por luego que está la ley, cómo llevarlo esto a todas las personas, en todos los servicios, a todo nivel, para que realmente las personas lo puedan acceder.
Después me surgen otras cosas sobre la objeción de conciencia, pero dejo hablar a otros compañeros y después puedo retomar. Sí, una cosa, a propósito de tus reflexiones, Carlos, también algo que por ahí yo no lo enfaticé, pero es la ley cuando prevé que atrás del reconocimiento de un derecho venga el acceso universal a este derecho y a esta prestación, a solicitar la ayuda para morir, busca reforzar ese acceso universal no solamente desde el punto de vista financiero, como yo lo comentaba, sino también a través de la difusión. Entonces encomienda a las comisiones de cada comunidad autónoma y al Ministerio de Salud y a otras instituciones la difusión tanto para los pacientes, para la sociedad toda, como para la sociedad médica también, que estén en conocimiento del procedimiento y que estén en conocimiento de las posibilidades de ser objetores de conciencia también. Creo que un poco hay una parte ahí de tu reflexión entonces que va de la mano con esto, ¿no? Que se busca hacer esto bien conocido por todos y que se pueda tramitar este procedimiento y que el procedimiento en sí no sea algo que tire para atrás en el ejercicio de este derecho. De hecho, se regula puntualmente la obligación del médico tratante que deniega, el médico responsable que deniega al paciente, tiene la obligación de informarle que pese a su negativa tiene la posibilidad de reclamar ante la comisión. Tiene Javier la mano levantada. Yo quería un comentario breve. Creo que también eso para Uruguay, porque obviamente que el contexto determina mucho de esto, la idea de que eso sea una garantía para el paciente y no se transforme en mecanismos defensivos para los profesionales, ¿no? Siempre que tenga esa perspectiva, ¿no? de que sean procedimientos que garanticen el acceso, y no que, como fueron dos médicos y uno antes y otro después, hay como más, eso diera más garantías, como si la propia relación clínica en sí fuera insuficiente para esto. No sé, Juan Manuel, si querés decir algo, y está Javier con la mano levantada. Sí, un punto que tiene que ver con esto último, Marianela, y también al pasarlo lo comentaba Carlos, en el sentido de que todo este sistema de plazos y diferentes instancias y contralores responde a ese buscado equilibrio entre no abuso de un derecho y no retaseo, digamos, injustificado, ¿no? De alguna manera se busca que haya distintas instancias de contralor para que no cualquier solicitud de este tipo que no cumpla con todos los requisitos de la ley pueda prosperar, y al mismo tiempo que solicitudes que merecen ser reconocidas no sean retaseadas injustificadamente. Entonces se prevé todo este procedimiento con plazos sumarios dentro de lo posible, dándole un cierto aire a los profesionales que tienen que intervenir, pero bueno, sí, evidentemente que para algunos casos capaz que esto termina siendo engorroso, pero creo que lo que busca la ley un poco ahí es un equilibrio, una justa medida. Javier, sí, anoto al doctor Alberto Piñeiro. Sí, yo iba a hacer originalmente una apreciación en línea similar a lo que decía Carlos, ¿no? Pero bueno, en realidad quería, para no reiterar y agregar algo, quería, consultar sobre el proceso de elaboración de la ley y, quiénes fueron los involucrados o consultados ahí, porque me parece que siempre que se quiere, por lo menos lo que he observado cuando las legislaciones uruguayas como que intervienen en el proceso de la relación clínica, es que como que se tiende a como crear figuras o espacios que ya existen o deberían existir. Me llamó la atención
en la presentación cuando se habla de, por ejemplo, la creación de un espacio de confidencialidad, como que ya no fuera una parte inherente a la relación clínica, y lo mismo cuando se habla, por ejemplo, yo creo que tiene como otro fin y va más como en línea de esa cosa burocrática que decía Carlos, pero en realidad como la creación de un documento en el que se especifiquen los motivos por el cual la persona quiere terminar con su vida, en realidad, o sea, no tendría por qué eso no estar o debería estar ya en la historia clínica. Entonces, como la creación de otro documento, como eso, me llama la atención que siempre como que se creen figuras que ya existen dentro de la relación clínica. Sí, Javier, capaz que en lo que tiene que ver con la confidencialidad, capaz que no fui del todo claro, se cree un... Se escucha cortado, Juan. No te estamos escuchando bien, Juan Manuel. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, no sé qué parte de lo que decía, pero tal vez lo que se dice de la presentación no se cree un espacio de... Juan Manuel, nuevamente se escucha mal. No te estamos escuchando bien. ¿Se sigue escuchando mal ahí? Ahí bien. Hola. Ahora bien. Sí. Bien. Voy de vuelta. Que tal vez yo lo expresé mal en la presentación. No es que se reconozcan o se creen espacios de confidencialidad. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Javier en ese punto, que son digamos, garantías y derechos que ya existen, pero la ley lo que viene a hacer no es a crear un espacio de confidencialidad, sino a implementar medidas para garantizar la confidencialidad, ¿no? Es decir, el derecho a la confidencialidad, por supuesto que existe y lo tiene el paciente. Lo que viene a intentar la ley es a asegurar a través de la implementación de algunas medidas en ese procedimiento de que la confidencialidad realmente se respete. Entonces, por ejemplo, se prevé que esa información y la solicitud del paciente se le va a dar conocimiento a los familiares solamente si éste lo admite, y se prevé ese sistema, que yo decía, de la creación de dos documentos, un documento primero y un documento segundo, donde de alguna manera lo que hace es que el que vaya a tomar la decisión la toma sin tener a primera vista los datos identificatorios, sin saber quién es en cuanto al nombre. ¿Me explicó? Después planteabas otro punto que no lo llegué a notar, pero capaz que lo repetís y lo retomamos. Sí, quizás lo que preguntaba como del proceso de creación de la ley, ¿quiénes fueron los involucrados? ¿Eso? Sinceramente, desconozco quiénes estuvieron atrás del proyecto, cuáles son los actores, digamos, los protagónicos en la elaboración de este proyecto. No sé si lo que preguntás es los actores reales, digamos, o cómo fue la sanción a nivel parlamentario y los partidos políticos que se pronunciaron en un sentido o en otro. No, sino más bien como pensando en como de dónde surgió, si fue de reclamo de la esfera civil, si hubo consultoría con autoridades médicas o personal clínico. Sinceramente desconozco cuál fue el proceso ahí de gestación de este proyecto. Tal vez
el profesor Verdú, que no pudo hacerse presente, iba a tener más información de eso, y tal vez Hugo la tenga también. Yo ni la menor idea. Hay que preguntarle a Verdú o googlear. Bueno, está el doctor Alberto Piñeiro, solicitó la palabra. Sí, gracias Marianela. Yo al principio quería felicitar a la cátedra por el tema elegido para este Ateneo y felicitar al doctor González Rossi por la excelente exposición y por el planteamiento del problema. Y dos preguntas para el doctor González Rossi, que me van a perdonar que inevitablemente en las preguntas vaya implícita una comparación entre el proyecto Pasqué y esta ley que presentó González Rossi. Una primera pregunta es si a nivel español existe, como nuestra ley 18.473, una ley de voluntades anticipadas. Ya que he visto que en estas reuniones y en estas discusiones de la ley Pasqué, parece como que se opone la medicina paliativa al proyecto de eutanasia. Y yo creo que lo que hay que traer a la discusión es la ley de voluntades anticipadas, vigente ya desde el 2009, y, entre otras cosas, discutir o hacer la pregunta, ¿es suficiente esa ley o necesitamos además una ley de eutanasia? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda pregunta es en cuanto a las apelaciones, diríamos así, a las comisiones y la eventual judicialización del tema. En el proyecto Pasqué, cosa que realmente no la llego a comprender, el recurrir a la comisión parece ser una instancia a posteriori de acontecidos los hechos, de acuerdo a lo que está en el proyectado, creo que es artículo 7º. Acá, en la ley española, veo por lo menos que la instancia de la comisión es previa a consumar los hechos, diríamos así. Y finalmente, en cuanto al concepto de judicialización, que también creo que es interesante su discusión, en el proyecto Pasqué se habla en algún momento, y estamos hablando, por lo tanto, la comisión a posteriori de los acontecimientos, de una eventual participación de la Fiscalía. Acá veo que se recurre a otra instancia, estamos hablando de la comisión o de la posible recurrir a apelación del paciente a el tema del contencioso administrativo, pero siempre dentro del concepto judicialización de este procedimiento, que también me parece que es interesante que entre en la discusión. Disculpas y gracias. Bueno, le agradezco las preguntas, doctor Piñeiro. Capaz que empezamos por la segunda mejor, si no le molesta. Lo que tiene que ver con, y me parece muy bueno el ejercicio de ir a un análisis comparativo con el proyecto de ley de OP Pasqué a estudio. Porque puede llegar a contribuir a su perfeccionamiento en algún punto o incentivar la discusión de algunos de los puntos allí previstos. Efectivamente, como usted señalaba, la participación acá de la comisión es preceptiva y es durante el transcurso del procedimiento y es necesaria para... necesaria y vinculante para que se realice la prestación, ¿no? Es decir, sin la conformidad de la comisión no se sigue adelante con el procedimiento. Ese era uno de los puntos que usted planteaba. Lo que tiene que ver con la judicialización y la vía impugnativa. A ver, lo que está haciendo este proyecto de ley es a la decisión final
que emana de la órbita de la comisión, a la que le da una naturaleza jurídica de órgano de la administración, con capacidad para dictar un acto administrativo, se le da la posibilidad al paciente de impugnar esa decisión final como si fuera un acto administrativo cualquiera. Esto es un tema bien jurídico, puede que no se entienda así nomás a la carrera y volvemos sobre él. Entonces, esto es como una consecuencia lógica. La posibilidad de ir por la vía contencioso anulatoria de la decisión de la comisión es una consecuencia lógica y necesaria de darle a la comisión la naturaleza jurídica de órgano que forma parte de la administración. Eso en el proyecto nacional, como no se creó una comisión de este tipo con estas facultades, no emanaría nunca de su seno un acto administrativo que como tal pueda ser sometido a control jurisdiccional. Ahora bien, lo que no quita es que en estos casos no pueda, de todo este procedimiento, no pueda terminar teniendo lugar en alguna ocasión una conducta que encuadre en responsabilidad penal. Es decir, una pregunta súper difícil de responder es, no sé si no me estoy yendo mucho de lo que usted planteaba, pero una pregunta muy difícil de responder es, ¿cómo puede ser el tratamiento jurídico penal, cuál puede ser la responsabilidad penal de aquel médico que proceda a brindar la prestación, a brindar la ayuda para morir, y no cumpla con el protocolo, no cumpla con el procedimiento? Y entonces ahí se abre un abanico de opciones, y no es lo mismo que no lo cumpla en forma voluntaria, que sea una desobediencia voluntaria, a que no lo cumpla en forma culposa, imprudente, en el sentido de que no tenga en cuenta cosas que sí debió tener en cuenta. ¿Me explico? Entonces, de vuelta, el control por la vía contencioso administrativo de estos actos es la consecuencia necesaria de la estructura que le dan a estas comisiones. Y que el primer control, que es lo que, como está enfocado el análisis en los derechos del paciente, los derechos de la persona que lo solicita, y no tanto en la responsabilidad del que lo practica, eso hace que toda la visión está puesta en cómo ese paciente puede controlar la regularidad del acto y en caso de denegatoria, principalmente. Está todo en la lógica de analizar el asunto desde un derecho. Tiene que ver con analizarlo desde un derecho. Y no simplemente de decir, de tocar así tangencialmente, decir, bueno, acá no le vamos a poner una pena al que haga esto. Bueno, eso estaría más enfocado. Yo creo que el proyecto de ley nacional tiene algunos aspectos que parecen estar más enfocados desde el lado de la responsabilidad penal o no responsabilidad penal del que lo practique, que del ejercicio de un derecho. Porque, bueno, de hecho, el proyecto no lo reconoce o no lo reconoce claramente como el ejercicio de un derecho. No sé si más o menos me expliqué con este punto, doctor. ¿Por qué no contestás la primera pregunta que te hice y después te hago una pequeña repregunta? Sí, por supuesto. La primera pregunta, entonces, lo que recuerdo es, usted me preguntaba si está la posibilidad, si hay algo parecido a la ley de voluntad anticipada en España. Sí está esa posibilidad, y por eso la ley acá lo que hace es remitirse a la regulación de este tipo de instrumentos, y que el médico va a poder realizar lo que indique esa instrucción previa. Por eso que yo decía en un momento que bueno, esa es la excepción
a la regla de que la persona tiene que estar ahí en ese momento haciendo la solicitud y volviéndola a hacer a los 15 días, y con los requisitos de presentar y el consentimiento informado en ese caso. Y bueno, lo otro que usted decía, que son consideraciones que tienen que ver con, digamos, cómo ensambla este proyecto de ley nacional con el resto del ordenamiento. Evidentemente que ahí hay mucho terreno para la ley de voluntad anticipada, y también, como usted señalaba, hay como un enfrentamiento o una contraposición como aparentemente excluyente entre lo que son los cuidados paliativos y lo que es la eutanasia. No, simplemente no quería hacer la pregunta de esta forma, pero entendí muy bien todo tu planteo, pero concretamente, porque lo que tenemos es eso arriba de la mesa, el proyecto Pasqué, tu opinión sobre el hecho de esa comisión que se consulta a posteriori de consumados los hechos y que eventualmente tiene la potestad de pasar el caso a la Fiscalía. ¿Qué opinás tú como abogado, diríamos, de ese tema? Bueno, a ver, por una parte está que el control durante el procedimiento tiene un montón de aspectos positivos, porque, bueno, justamente van a servir para filtrar y evitar abuso del ejercicio de este derecho por un lado y retrasos injustificados por otro. Evidentemente que eso tiene la contracara que planteaba Carlos Zunino hoy, creo que era Carlos, sí, de que, bueno, evidentemente eso puede hacer que insumir algún tiempo extra genera un... la parte, entonces, ese control a posteriori, perdón, el control durante el procedimiento, entonces, además es interesante, me parece que está bueno que es hecho por una comisión que tiene una integración multidisciplinaria y que además, evidentemente, tiene que generar un informe todos los años y hacer análisis y evaluación, genera una experticia y un análisis sistemático de este tipo de asuntos. Que se haga ese control solamente a posteriori y que se le dé cuenta a la Fiscalía, de vuelta, me parece que ahí hay en el proyecto de ley nacional hay una solución que personalmente yo no la comparto, que es para los casos en que no se trata de la administración directa por parte del médico, sino que el médico le suministra al paciente la sustancia para que se la autoadministre. El proyecto de ley ahí lo que hace es, y no quiero aburrir con este punto, pero lo que hace es crearle al médico lo que se llama en derecho penal una posición de garante, y le dice, va a ser responsable de que ese paciente haga un uso personal. Lo que complica mucho la cuestión. Complica mucho porque, en definitiva, las posiciones de garante en derecho penal se crean con muchísimas limitaciones y en casos muy, muy, muy específicos, donde una persona asume un gran riesgo y lo asume a cambio de algo. Entonces, en este caso, hacer recaer sobre el médico que le da la sustancia al paciente y decirle que si el paciente no hace un uso directamente personal, entonces él va a responder, y en la exposición de motivos dice que va a responder penalmente, bueno, creo que eso es muy grave. Por ahí entonces es que viene esa dada cuenta necesaria a la Fiscalía, ¿no? Que en realidad, más que necesaria, se podrá dar cuenta a la Fiscalía. En definitiva, eso no creo que sea lo central de ese proyecto de ley. O sea, dice que se podrá dar cuenta a la Fiscalía en caso de verificarse un apartamiento grave, que pudiera dar lugar a responsabilidad penal. Bueno, en el caso de la ley española, si se verifica un apartamiento que pueda, la ley dice en algún pasaje, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pueda corresponder. Es decir, tanto en un sistema como en otro, si se verificara una conducta
de relevancia penal, se le va a dar cuenta digamos, al sistema judicial, para llamarlo de alguna manera, que entre en los dos lados. No sé si respondí. Gracias, Juan Manuel, gracias. Sí, gracias. Por favor. Bien. Antonio Turnes tiene la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Cátedra de Medicina Legal y especialmente al expositor por la clara presentación que ha hecho de una ley que para nosotros es innovadora. Debemos reflexionar dentro de este ámbito que hace 30 años un médico en Estados Unidos, que fue tapa de la revista Time, fue condenado a prisión por andar llevando en una camioneta, en una Volkswagen, la muerte a quien la pedía, ¿no? El doctor Kevorkian, llamado el doctor Muerte. Me parece que esta ley que presentó Juan Manuel tiene características bastante similares a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, en cuanto a una serie de precisiones y precauciones que va tomando, que me parece que son saludables y que deberían ser de ayuda para mejorar la redacción del proyecto que ha circulado en nuestro ambiente del doctor Ope Pasquet, que tiene algunas insuficiencias. Yo observo que en nuestro medio se han dado discusiones bizantinas acerca de que una ley que promueva o que autorice o despenalice la eutanasia estaría en contraposición con las disposiciones de otra ley que es la del Código de Ética Médica, cuando hay un principio muy antiguo que una ley nueva deroga aquellas disposiciones que se le opongan a leyes anteriores, aunque no lo diga expresamente. Otra cosa que se ha comentado en Uruguay con insistencia es la oportunidad de discutir siquiera el tema de la eutanasia en medio de una pandemia. Y observo que España no solo lo ha discutido, sino que además ha adoptado una legislación positiva en medio de una de las terceras olas de la pandemia que están sufriendo ellos. Por otra parte, en Uruguay creo que se ha desarrollado una polémica ociosa, que para mí es una falsa oposición entre la ponderación de los cuidados paliativos y la posibilidad de tener una ley que despenalice la eutanasia. Los cuidados paliativos, hasta donde conozco, no han sido un uso extendido en el Sistema Nacional Integrado de Salud y creo que eso sería un paso previo que debería articularse. Por último, relativo al proyecto, a la ley que ha comentado Juan Manuel esta tarde, lo del acceso universal que él menciona, quedan excluidos del acceso universal los menores, y no sé si hay una previsión para los tutores o los padres de esos menores que pudieran pronunciarse para solicitar esa eutanasia. Y por último, el tema de los plazos. Yo creo que cuando se lleva en la apelación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o al ámbito del derecho contencioso administrativo, debería estar previsto cuál es el plazo que eso puede insumir para no hacer caer el derecho de la persona que está haciendo su reclamación. Y tendría que ser algo parecido a los plazos que rigen para el derecho de amparo. Bueno, son varias inquietudes que las dejo formuladas y agradezco nuevamente. Bueno, no sé, muchas gracias primero, Antonio, por los elogios y gracias por tus consideraciones, que son muchas y muy profundas algunas. Y no sé si yo tengo algo para decir en todas, capaz que sobre algún otro punto Hugo o Marianela o alguien más puede seguir en ese hilo. A mí puntualmente... Bueno, esto último, que lo comparto en cuanto a los plazos de la revisión del acto administrativo, evidentemente no está en la ley, pero en la regulación que venga va a tener que estar. Si manejamos plazos del contencioso administrativo uruguayo, evidentemente que la solución es inútil.
Lo que tiene que ver con el Código de Ética Médica, que bueno, me parece un punto muy importante en la legislación nuestra, la compatibilidad entre, entre lo que establece el Código de Ética Médica, que es una ley, pero que no puede dejar de verse el trasfondo de esa ley, que bueno, es una ley aprobada por el colectivo, aprobada por el Parlamento, evidentemente, pero como proyecto de ley fue aprobada por el colectivo médico. La incompatibilidad entre la norma del Código de Ética Médica que se pronuncia en forma contraria a la eutanasia y una posible despenalización de la eutanasia no es para el 100% de las soluciones que se podrían llegar a escoger. Es decir, acá hay una idea central, es que el derecho es uno solo. El derecho no puede reconocer un derecho por un lado y prohibirlo por otro. Ahora, lo que el derecho puede llegar a hacer en un caso es decir que una determinada conducta es contraria al ordenamiento jurídico, pero que sin embargo, por determinadas características, que pueden ser muchas, no va a merecer una pena. O porque no tiene la relevancia penal, lo que no parecería ser el caso, o porque teniendo relevancia penal se dan algunas circunstancias que hacen que la persona que le realizó, por la manera que le realizó, no se le vaya a imponer una pena. Pero entonces, si una ley dijera eso, podría, si está bien armada y bien dicho lo que está diciendo, podría tener su compatibilidad con un código de ética médica. No la tiene, es incompatible una ley que diga que la conducta médica que practica esto está justificada, por lo tanto es conforme a derecho. Eso, entiendo yo, mi parecer, no es compatible con el Código de Ética Médica, que es una ley y que dice que la práctica de la eutanasia es contraria a la ética médica. Por supuesto que mucho más contrario aún sería si el proyecto de ley dijera que está reconociendo un derecho, más aún. Pero, en definitiva, entiendo que el proyecto de ley, así como está, al ser contrario a la ley 19286 y al ser posterior, la estaría derogando. Doctor Turner, ¿quería hacer otra intervención o un comentario? No, es suficiente. Creo que el propio Código de Ética del Colegio Oficial de Médicos de España tenía una disposición similar a la del Código de Ética Médica aprobado por ley en Uruguay. De modo que si esta ley fue sancionada, seguramente se podrá aplicar sin interferir con lo que es el resto de la norma del Código, ¿no? Bien. Federico tiene la mano levantada también ahora. Hola, buenas tardes. Y En esta verdad, ley tiene una cláusula de... perdón. Buenas tardes. No, yo tenía como que quedaban varias cuestiones respecto a la ley que quería consultar. El tema de que en los pasos a seguir nunca se hace una evaluación por un equipo de salud mental, que yo no digo que toda persona que tenga esos deseos tenga que cursar una patología psiquiátrica o que tenga una depresión, pero en verdad me parece, como por ejemplo, para descartar que esté totalmente lúcida, por lo menos que no sea en relación a una patología psiquiátrica, una depresión, esos deseos, esa solicitud de una eutanasia. O sea, no vi en los plazos o en la valoración, siempre era el médico que le explicaba los métodos alternativos de tratamiento, le explicaba otras vías, pero nunca hubo como una valoración por ese equipo. Quería hacer una cuestión si se tomaba en cuenta esa instancia de descartar alguna otra patología que esté agregada o una descompensación de una patología persistente desde el punto de vista de la salud mental. Lo otro que tenía una duda era el tema de la objeción de conciencia, hasta qué punto iba. Porque el médico tratante, la objeción de conciencia es hasta el primer plazo, o sea, él se negaba a mandar ese documento o iniciar ese trámite como médico tratante, que en verdad se me ocurre que dificultaría, en verdad, porque es el médico que conoce al paciente y que en verdad si está a la oposición ya traba el primer paso, o
es el médico que le va a dar a fin de cabo la medicación o le va a administrar el que, que realiza esa objeción. O sea, hasta qué punto se habilita esa objeción de conciencia, en qué paso. Y lo otro que me quería duda era el tema del certificado de función, que bueno, que es un tema. Porque esa muerte, ¿quién la firmaría? No sé si en España, cómo toman en la ley, hablan de qué tipo de muerte sería o quién firmaría el certificado de función de esa persona, porque me quedé pensando en esas personas que le dan la medicación para que la tomen. ¿Dónde la van a tomar? Porque si la toman en su casa y después un médico constata el fallecimiento, puede pasar por una muerte, o pueden generar sospecha, o puede en verdad ser una muerte que fue generada por una eutanasia, pero el médico móvil, una ambulancia acá, relacionado acá en el país, en Uruguay, no puede saber, capaz, y genera todo un tema muy importante, porque uno no tendría noción de que ese paciente se le brindó medicación para generar ese tipo de muerte y lo ve como una muerte natural en domicilio. Quería saber si se contemplan esos aspectos. Te agradezco mucho, Federico, sobre todo las últimas dos preguntas, porque bueno, son puntos que están, el tercero sobre todo está previsto expresamente en la ley y es importante. En todos los casos donde se acceda a la solicitud del paciente de la ayuda para morir, sin entrar en consideraciones particulares sobre cómo ocurrió, el modo en que ocurrió finalmente la muerte, ni cuáles fueron las patologías, siempre se va a considerar muerte natural. Siempre. Eso por un lado, y que evidentemente, como tú lo señalabas, no sé si me escuchan ahí, yo tengo que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Entonces, como tú lo señalabas, eso va a incidir en quién es el médico que puede firmar el certificado de función, ¿no? Y en algún otro aspecto también, como la autopsia y esas cuestiones, ¿no? Después, la segunda pregunta que hacías tenía que ver con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia acá, esto se desprende, me parece, de un análisis lógico de la ley, aunque no está dicho expresamente, y yo voy a hacer mi interpretación lógica de la ley. Al decir que la objeción de conciencia se tiene que manifestar en forma anticipada a los efectos de poder crear un registro de médicos objetores de conciencia, entonces ahí lo que va a buscar es dejarlo al médico por fuera de todo el procedimiento. Y el médico que en el marco de la atención de un paciente se genere una situación de este tipo, evidentemente tiene que dar paso a otro profesional que sí pueda seguir adelante con lo que tiene que ver con el asesoramiento, ¿no? El asesoramiento y recabar el consentimiento y dar las explicaciones de métodos alternativos, cuidados paliativos, todo eso. Lo primero que planteabas es si está previsto expresamente la participación de un equipo de salud mental. Previsto expresamente no está. Lo que no quita que esta ley, que de algún modo también es programática y que encomienda funciones de reglamentación y funciones de revisión para mejora de procedimientos y protocolos, no quita que de repente en determinado momento se entiende como una necesidad la participación preceptiva de un dictamen de un equipo de salud mental y se incluye. En la ley aprobada no está esa participación preceptiva. Bien, Rubén, ¿tiene la solicitud ahora? Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la oportunidad y por la charla, que estuvo muy buena. Yo quería hacer dos preguntas, más que nada tirando de la línea de Horacio también, ¿no? Que estaba hablando del tema de la historia clínica. A mí me gustaría preguntar
el tema de, bueno, si existe la evaluación de otros factores externos, ambientales, culturales, familiares, etcétera, o sea, como una valoración de esos factores puntuales que puedan llegar a, bueno, potencializar o agudizar que esta toma de decisión tenga más relevancia, o sea, con más énfasis. Más que nada tirando para el parte de los residenciales de larga estadía y todo eso. Preguntar eso, si existe alguna evaluación integral de otros factores anexos a la patología que puedan incidir a que esta persona tenga un mayor deseo de poder tomar esta decisión. Y después la segunda pregunta sería en base a la revocabilidad del acto. O sea, supongo que la posibilidad de poder dar marcha atrás estará presente durante todo el proceso, pero bueno, en el caso de que sí esté presente, que sería lo malo que esté, cuando revoco el proceso, si existe alguna especie de latencia para volver a presentar y manifestar de nuevo la autonomía de decir, bueno, quiero volver a tomar esta decisión que inicialmente revoqué. No sé si se entienden las preguntas. Muchas gracias. Creo haberlas entendido, Rubén. Respecto de esto último, como decías, la posibilidad de revocar ese consentimiento está hasta el último momento, no la pierde nunca el solicitante, y no está previsto un periodo de latencia, como tú llamabas, en el que no se pueda volver a hacer la solicitud. No está previsto, y me parece que en este caso, más allá de que permanentemente yo estoy haciendo referencia a que hay aspectos que se van a poder regular y que se van a poder delimitar con mayor precisión en el futuro por normas de inferior jerarquía, lógicamente. En este caso, siendo una limitación al derecho, no me parece que pueda venir la comisión o ninguna comunidad autónoma o el ministerio a través de una reglamentación a establecer un plazo durante el cual la persona no puede volver a solicitarlo. ¿Me explicó? Me parece que eso iría contra la ley y no podría, sería contrario al ordenamiento jurídico, posiblemente se la tildara de inconstitucional también. Y lo otro que planteabas era de si el médico responsable, el médico tratante, o si en alguna de las instancias se hace una evaluación un poco más integral que incluya, por ejemplo, aspectos de índole familiar de la persona. No está previsto en la ley ese tipo, una evaluación que exceda lo estrictamente médico. Está lo estrictamente médico y está lo que tiene que ver con la manifestación, lo estrictamente médico, que es el contexto eutanásico, y está la manifestación de voluntad, ¿no? Todos los requisitos que tienen que ver con la manifestación de voluntad y el consentimiento informado. No hay otros requisitos, o mejor dicho, no forma parte del contexto eutanásico definido expresamente en la ley un análisis de aspectos, no quiero decir periférico, no quiero restarle valor, digo, aspectos no médicos no están incluidos en esa consideración que tiene que hacer el médico. Perdón, bien. No Sí. están incluidos en la ley, lo que no quita, y me parece que son aspectos que sí podrían ingresar después en una reglamentación o en una revisión de mejora de algunos de estos aspectos. Juan Manuel, te leo una intervención de Horacio, que en realidad son tres cosas distintas. Arranco por la primera y vemos el tiempo. Una es el planteo sobre los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad. Y cómo, por lo menos, podría esto entrar en contradicción con la Convención y cómo se entiende la atención y los derechos en la atención a la salud de ellos, ¿no? Si queréis, vamos por esa. Bien, lo que tiene que ver con las personas con discapacidad,
la ley busca hacer, con las dos excepciones que yo marcaba en la presentación, busca garantizar un acceso universal. Entonces, además de medidas como la difusión, además de medidas como la financiación, adopta medidas que tienen que ver con facilitar a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad el conocimiento de esta posibilidad, el ejercicio de su derecho y todo lo que tenga que ver con impedimentos causados por sus limitaciones. En lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, no está previsto en esta ley que puedan solicitarlo. La ley dice que tienen que ser mayores de edad, y no está previsto que puedan solicitarlo por ellos los representantes legales. Bien, y yo agregaba cómo esto se articula con la convención. Y será una cuestión que tendrán que plantearla a nivel de posiblemente, no sé, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo, o sea, intenté limitarme a comentar estos aspectos principales de la ley, pues evidentemente que ese puede ser uno de los embates que se haga, pero también puede haber algún otro, ¿no? O sea, las posiciones que son contrarias al reconocimiento de este derecho, o que algunos de los argumentos que se usan de fundamento para sostener que este derecho debe ser reconocido, también son utilizados por concepciones que entienden que este derecho no debe ser reconocido y que entienden que esto es contrario a los derechos humanos. Esas concepciones están, o sea que tal vez sean planteamientos que el día de mañana se hagan contra esta ley, de frente al Tribunal Constitucional español y frente a lo que es también la jurisdicción de derechos humanos europea. Bien, no sé, Horacio, si querías agregar eso, algo más de eso. Si no leo estas otras dos intervenciones que creo que pueden ser similares, porque Horacio plantea, en la calidad de la atención y cuidados paliativos, ¿están relacionados con la ocurrencia de eventos eutanásicos? Y después plantea si la eutanasia, ¿es la eutanasia un derecho humano o son la atención correcta a la salud y morir dignamente? Yo creo que no son excluyentes las dos categorías que ponen al final, pero no sé, Horacio, si vos lo querés explicar. Igual ahora está de espaldas, así que capaz que... Tengo una brisa chiquita al lado que me está requiriendo. Pero no, lo que planteaba era eso. Si yo lamento no ser un inculto total en esto y caer medio así, pero me llamó un poco la atención de que hablamos como que es un derecho, la eutanasia activa directa es un derecho y no la muerte digna o vivir dignamente, siendo la muerte parte de la vida, digamos. Y también el tema de el derecho a una correcta atención de salud. Entonces, nada, me preguntaba eso, si esto que ustedes plantean de que reconocerlo como un derecho, ¿a qué se refiere exactamente? A mí me gustaría comentar algo sobre eso, si me permitís, Juan Manuel. Cuando yo planteaba hoy el tema de... Ay, disculpen que... Cuando yo planteaba hoy el tema de los mínimos, me refería a eso, a los derechos, ¿no? Cuando hablamos de cuidados paliativos, de acceso a la salud, de la vida digna, está relacionado con el acceso a los bienes y servicios que todo ser humano precisa, ¿no? Esos son los mínimos que se relacionan con la justicia. Esos tienen que estar garantizados para todos. Esto relacionado con la eutanasia tiene que ver con la ética de máximos, que es lo que cada uno desea para sí. Entonces, acá no hay una obligación por parte de cada una de las personas o una garantía de que uno lo cumpla, sino que uno tiene que manifestar la voluntad de eso y el Estado garantizarlo. De la misma forma que pueden ser otros los máximos, ¿no? Pero sí, es obvio que, bueno, no obvio, pero digo, es evidente que cuando planteamos que los cuidados paliativos tienen que ser universales y garantizados, estamos diciendo que
si partimos de ahí, por supuesto que la manifestación de voluntad de poner fin a la vida de uno va a disminuir muchísimo, ¿no? Entonces, en cantidad, digo. Sin embargo, siguen habiendo personas que, a pesar de todas esas garantías, siguen solicitando este procedimiento a los profesionales. Entonces, ahí es cuando se presentan, creo que si estamos de acuerdo en que los derechos deberíamos tener todos acceso y estar garantizados por el Estado, en esto podríamos pensar que esos casos eventuales, que van a ser los menos, y con determinadas características, como se describieron hoy en la ley, podríamos solucionar ese dilema habilitando este procedimiento. O por el contrario, podríamos decir que no, que es inmoral, que atenta contra la dignidad humana. Esas serían como las vías posibles. No sé, yo lo entiendo así, pero escuchamos otras opiniones. Sí, me pareció que entonces, Horacio, planteabas si claro, yo lo seguí por el mismo lado, ¿no? Que lo estaba planteando, me parece, como una opción alternativa entre el derecho a la muerte y el derecho a la dignidad. Y bueno, justamente en realidad esto se estructura dando cumplimiento, o sea, esa es la función que esta ley se arroga de alguna manera, está dando cumplimiento a una serie de derechos constitucionales, entre los que se encuentran el derecho a la vida y el derecho a vivir dignamente, ¿no? El derecho a la dignidad. Entonces, eso determina que existe un derecho a una muerte digna. Por lo tanto, por eso es que se está regulando, ¿no? Lo que bueno, desde otra concepción radicalmente opuesta a la que impregna esta ley, el derecho a la dignidad, se dice que el derecho a la vida no tiene una faz negativa, o sea que el derecho a la vida no comprende el derecho a la muerte, y también se utiliza no en un sentido peyorativo, el derecho a la dignidad en contra de la regulación de la eutanasia. No sé si me expliqué con esto que estoy queriendo decir. Sí, yo lo entendí y yo iba por el lado de justamente ese, de que yo no veo como dos cosas opuestas. Lo que sí veo es que la eutanasia me parece que es una forma de solucionar un problema, pero no necesariamente digamos, el derecho a la eutanasia sea un derecho. O sea, no lo consigo tanto como un derecho, algo que quizás más adelante se puede solucionar de otra forma. En cambio, vivir dignamente sí me parece que es totalmente, y que la muerte digna tiene que ser parte de la vida digna. Eso. Sí, hola. No sé si se me permite una apreciación Sí. a esto. Si bien obviamente yo estoy de acuerdo que es una falsa, o sea, ya se plantea así como de arranque, ¿no? Que es una falsa dicotomía entre cuidados paliativos y los eventos eutanásicos, como dijo Horacio. Igual no sé, capaz que puedo hablar de alguien que tenga experiencia en paliativos, pero a mí me da como una intuición, un pálpito de que sí hay una relación en realidad en eso. Que probablemente si no hay cuidados paliativos adecuados, la solicitud de muerte en realidad vayan a ser más frecuentes. O sea, esto no lo baso en números ni en nada, ni en mi experiencia personal. Es como es eso, es una intuición que me parece razonable. Capaz que alguien con más experiencia me dice que estoy muy errado y bueno, está, y no me queda otra que darles la razón, pero está. Me da como esa sensación. No sé si alguien más quiere hacer una intervención.
si no podemos ir cerrando, si les parece, con todos los comentarios que hemos escuchado. Para mí ha sido un gusto compartir esta instancia y está bueno escuchar las opiniones diversas de todos los profesionales que trabajan en esto. Hugo, no sé si vos querés. Muy breve. Yo quiero primero que nada agradecer a todos por haber respondido a la convocatoria, por haber participado y planteado sus opiniones y sus dudas. Yo mantengo que lo que dijiste al inicio y que va muy en línea con lo que Marianela dice, que es un tema de ética máxima. Y nosotros tenemos absoluto respeto por la moral privada de cada persona y no pretendemos imponerle la nuestra a los demás. Y sin duda estos temas que son de definición legal, bueno, recaen en la decisión, en democracia recaen en decisión de los representantes del pueblo, que expresan, digamos, con mayor o menor fidelidad el sentir de la mayoría en un momento históricamente concreto, ¿no? A mí me parece, hicieron una cantidad de observaciones a la ley española que me parecen muy atendibles. Hay que pensar que nunca una ley tiene todos los detalles, digamos, y que además está bien que no los tenga. Que en general es un marco general que es bastante duro de modificar, que contiene los grandes principios que después pueden ser modulados por la vía de reglamentaciones administrativas o de otra manera, pero que no podría contener todo. Y de repente hay situaciones que están implícitas, digamos, que la persona esté en condiciones de consentir. Eso está implícito, digamos, para pedir la eutanasia y para operarse del corazón también. Va de suyo que si no está en una situación mental apta, no puede ser válida, tomarse como válida su decisión si no puede determinarse según sus propios valores y su proyecto de vida. Se decía que hay muchas de estas normas que son medio defensivas, es cierto. Yo pienso que en algunas cosas son justificadamente defensivas, porque si un médico ayuda a morir a una persona que voluntariamente, yo qué sé, y después que puede haber muchas personas en esa familia que estén en desacuerdo ¿no? y que quieran incriminarlo luego por haber hecho algo, cometido un delito de la gravedad que es el homicidio. De manera que yo en este caso no siento que esté de más generar garantías al procedimiento que no se opongan a los derechos de la persona, si la ley lo considera un derecho, como en el caso de la española, y que también pueda generar un marco de actuación segura. Sobre lo defensivo, quiero decir que la categoría medicina defensiva es muy conocida, está muy bien estudiada desde 1994, con un famoso informe en Estados Unidos, pero también hay jurisprudencia defensiva, que muchas veces hemos comentado en la cátedra, fallos que están inspirados más en una política defensiva que en otra cosa, y por supuesto hay leyes, hay legislación que es defensiva. La ley de voluntad anticipada que citaba con mucha razón el doctor Piñeiro, establece una cosa, a mi juicio, insólito, que es la objeción de conciencia. Para alguien
que se opone a un tratamiento, o sea, que es su derecho, es decir, es ilegal que lo trataran si él no quiere. Hay una objeción de conciencia que no me explico mucho cómo puede aplicarse, pero eso fue, en el momento que se hizo esa ley, fue una solución de lo que yo llamo la ingeniería parlamentaria para llegar los votos y que nadie fuera a sospechar que eso era una ley de eutanasia. Entonces, para quedar claro, nadie está obligado a hacer esto, nadie, y se generaba como esa protección. Algo parecido con el aborto, con los 5 días de reflexión, fueron también exigencias que se fueron poniendo y que fueron parte de la construcción de las mayorías parlamentarias. Que no es la ley que nadie propuso inicialmente, fue la ley que surgió desde la negociación. Y hay veces que de la negociación surgen también contradicciones. El propio código de ética médica, que yo lo tengo acá y se los voy a leer, aprobado por los médicos y aprobado en el Parlamento y sancionado como ley. Fíjense ustedes que dice en el artículo 46, la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte, es contraria a la ética de la profesión. Es categórica. Acción u omisión que acelera o causa de la muerte. 2 artículos más tarde, en adelante, el artículo 48 dice: en enfermos terminales, es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente de acuerdo con sus propios valores. Es decir, que dice expresamente ayudándolo a morir y de acuerdo con sus propios valores, que no con los del médico, con los del paciente, ¿no? Entonces, es un tema sin duda de debate complejo, que no se puede arreglar con consignas y que en mi opinión que ningún fundamentalismo ayuda a una solución razonable. Pero esa es mi opinión. Por supuesto que los fundamentalistas creen que su opinión es la de ellos y yo la valoro, que valoro más la mía, pero vale tanto como la mía, digo, esa opinión, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que en Uruguay también va a aportar el hecho que haya legislaciones y prácticas en otros países. Creo que va a aportar en la discusión. En mi opinión, la discusión en Uruguay está verdísima. Pero bueno, es importante que nos permitamos discutir con franqueza estos temas que son importantes para toda la sociedad, pero para la profesión médica son importantísimos, ¿no? Y son temas altamente sensibles. De mi parte, de que nada más, y le pido a María si puede cerrar. Bien, bueno, gracias a todos y todas por participar. Sin duda que es un tema que da para muchísimo. Creo que de acá se podrían hablar muchos ateneos, voluntades anticipadas, objeción de conciencia. Creo que cada uno de esos en sí mismo abre nuevos debates y reflexiones. Bueno, veremos cómo sigue la ley, cómo se comienza este camino de implementación en España, y eso siempre nos va a servir, si bien nosotros lo haremos a la uruguaya, el debate, ¿no? Esto nos puede servir como insumo para un futuro. Me parece que es un gran avance no plantearlo como un enfrentamiento o una dicotomía entre especialidades, y sí verlo dentro de la discusión de la autonomía de la persona, la dignidad,
y el respeto por su voluntad, ¿no? Y yo creo que ver hasta dónde nosotros vamos a poder respetar esta voluntad y hasta dónde el Estado tiene que garantizar esto. Espero que podamos seguir el debate, y también, la verdad que con algo que plantearon hoy, que cuando estábamos invitando para esto, se comentó mucho que en momentos en que las profesiones de la salud están dedicadas a salvar vidas, cómo nosotros podíamos promover algo que proponía terminar con las vidas. Una interpretación realmente que me dejó muy preocupada, ¿no? Y me dejó preocupada porque en realidad yo me quedé re contenta de poder hacer algo que no tuviera que ver con COVID, porque realmente es como que nos ha centrado todos nuestros ejes temáticos en COVID. Así que realmente yo felicito que hayamos podido dar esta discusión y con este tono. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Que pasen bien. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Chao.